Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina, especialista ginecobstetra que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día hemos de poder conversar con un especialista que nos va a poder informar sobre un tema muy particular, sobre la hidatidosis, parasitosis que afecta al ser humano, pero esta infección habitualmente proviene de perros que están enfermos, contaminados con el parásito, que al eliminar sus heces contaminan al ser humano cuando éste ingiere estos parásitos por el aire, cuando come verduras o frutas contaminadas u otros alimentos, pero fundamentalmente cuando el perro, a veces el perro doméstico, se ha contaminado y defeca, y por supuesto el aire puede diseminar estos parásitos e inclusive el perro tener en el pelaje de su piel, etcétera, etcétera. Para ello hemos invitado al profesor doctor Eddie Martínez Avendaño. Él es un profesor investigador del Instituto de Salud y Desarrollo de la Facultad de Medicina. Es profesor de parasitología de la facultad, pero además es doctor en medicina. Por lo tanto, tenemos a una autoridad de la que hemos de intentar aprovechar al máximo. Con él vamos a hablar de la hidatidosis y sus distintas formas de presentación y de hallazgos que él nos va a ilustrar. Antes de entrar de lleno a esta conversación, solo permítanme unos segundos para reflexionar. Nos hemos de referir nuevamente a la función del médico. Es increíble cómo los profesionales de la salud trabajan de forma intensa, comprometida, a veces exponiendo su propia vida, porque uno trabaja con gente que está enferma y lo hace con absoluto compromiso y dedicación. Por lo tanto, en ningún caso puede caber en ninguna mente normal que alguno de los colegas pretenda causar daño a otra persona. Sin embargo, existen pues personas que por alguna razón intentan desprestigiar al cuerpo médico y a la profesión médica. Han de fracasar. No van a conseguir su propósito, porque la población conoce perfectamente del trabajo que realizan los médicos de Bolivia. Otra cosa muy distinta, amigos, es que los médicos pensamos y opinamos y dejamos clara nuestra posición respecto de una serie de problemas. Pueden ser problemas nacionales o leyes que puedan afectarnos eventualmente. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el desempeño de nuestra profesión. Ojalá el momento que vivimos, que aparentemente es cada vez de mayor confrontación, termine. Todos somos bolivianos, todos tenemos derecho de vivir en esta tierra, a quererla y a defenderla, pero también tenemos derecho y obligación de convivir como personas humanas. Solo de este modo hemos de lograr el crecimiento y progreso del país. Y tenemos la obligación de hacerlo, porque detrás de nosotros está gente que está creciendo. Los que vienen detrás de nosotros, que es a los que vamos a heredar lo bueno y malo que hagamos en este tiempo. Ojalá quienes detentan el poder en particular, desde distintos ámbitos, entiendan con claridad el mensaje y no lo distorsionen. Amigos, ahora permítanme ir a un corte y al retorno
estaremos conversando con nuestro invitado de hoy. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, tenemos el gusto y el placer de contar ya con nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Edy Martínez Avendaño. Lo dijimos y reiteramos. El doctor Edy Martínez es médico cirujano, jefe de la unidad de investigación en parasitología, medio ambiente del Instituto de Investigación de Salud y Desarrollo de la Facultad de Medicina. Además es profesor titular de la Cátedra de Parasitología de nuestra facultad. Por lo tanto, es una autoridad en el área. Le pedimos que conversemos sobre un tema muy particular, porque está difundido en el mundo entero y también en Bolivia. El de la enfermedad referida precisamente a la hidatidosis o quiste hidatídico, que está producido por una serie de parásitos que él va a tener la gentileza de aclararlos. Pero para entrar en conversación con el profesor Martínez, primero permítanme saludarle y presentarles a nuestro invitado. Edy, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Buenos días, doctor Mendoza, como siempre agradecido y además muy feliz de estar. Esta es la ventana de nuestra casa, ¿no? De la casa en la que felizmente somos docentes y donde nos hemos formado. Y obviamente con toda la intención de poder compartir algo sobre esta enfermedad, que es muy importante porque lamentablemente ha sido ignorada siempre. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque definitivamente se ha estudiado poco y además solamente se toma en cuenta cuando se presentan los casos graves. Entonces es importante tener en cuenta esto y ustedes van a poder ver definitivamente, digamos, algunas características muy importantes en relación a este tema. Gracias, Edy. Para entrar en contexto, indudablemente, amigos, esta es una patología, una enfermedad que traduce la presencia de un parásito que es capaz de conformar quistes en distintos órganos de la economía del ser humano, que está diseminada en todo el mundo, particularmente en ciertas zonas. Y Bolivia no está exenta de ello. El profesor Martínez dijo algo muy importante. A lo mejor no está suficientemente estudiada, a lo mejor no se la detecta
oportuna y adecuadamente. Cuando el paciente presenta síntomas importantes de acuerdo a la ubicación donde se encuentra el quiste que forma el parásito, entonces recién el especialista toma conocimiento y procede en consecuencia. Sin embargo, como también él nos enseñará, en el instituto se ha estado investigando al respecto, y cuando hablemos de tratamiento, sin duda tendremos varias alternativas que permitan resolver este problema. Estamos hablando entonces de la enfermedad que produce quistes que pueden afectar desde el cerebro hasta una serie de sistemas que en verdad en algunos casos pueden inclusive generar cierto grado de invalidez en las personas. Dicho esto, Eddie, te pediría por favor que des inicio a esta conversación. Tenemos elaborado un video que está prácticamente brindando la información para todo público. Entonces eso es lo importante. Y ojo, cuando decimos todo público, aquel que pueda conocer muy poco, o inclusive aquellos que ya conozcan, porque definitivamente hay que tocar aspectos fundamentales. Y es un documento que lo hemos elaborado en nuestro contexto y es absolutamente inédito, entonces lo vamos a compartir ahora. Hidatidosis. ¿Qué es la hidatidosis? La hidatidosis es una enfermedad producida por un parásito llamado Echinococcus granulosus, que tiene las siguientes formas: adultos, huevos y larvas. Los parásitos adultos son gusanos planos y pequeños, del tamaño de un grano de arroz. Viven en el intestino del perro. Estos gusanos ponen muchos huevos que salen con las heces de los perros al medio ambiente, donde pueden sobrevivir por varios meses. Sus huevos son tan pequeños que no son visibles a simple vista. Cuando las moscas se paran sobre las heces de los perros, los huevos de los parásitos se pegan a sus patas para ser trasladados hasta los alimentos que comemos. Las larvas llamadas hidátides tienen la forma de bolsas de agua. En aymara se las conoce como para. Estas larvas hidátides crecen en el hígado, en los pulmones, en el corazón y otros órganos del ganado y del hombre, provocando la enfermedad llamada hidatidosis o quiste hidatídico. A veces las hidátides pueden ser muy grandes. La transmisión se da principalmente en el campo, en las zonas ganaderas. ¿Cómo se transmite esta enfermedad entre el ganado y los perros? Un perro infectado elimina en sus heces miles de huevos del gusano que se dispersan por la tierra, por el pasto y por el agua. Cuando las ovejas, vacas, cerdos, llamas y alpacas comen este pasto y toman agua contaminada, se infectan con los huevos del gusano que llegan hasta sus intestinos. De ahí pasan al hígado y a los pulmones de estos animales, donde se forman unas bolsitas llenas de agua que son los quistes hidatídicos. En aymara se llaman para. Esto provoca enfermedad en los animales. Cuando las personas carnean a estos animales, encuentran estos quistes en sus vísceras. Pueden ser pequeños o grandes y tienen dentro como agua cristalina. Si las personas alimentan a su perro con estas vísceras con quistes, en el intestino del perro se forman miles de gusanos y cada vez que el perro defeque, saldrán miles de huevos del gusano contaminando nuestro medio ambiente. ¿Cómo se infectan las personas? Si se toma agua sin hervir o si se comen alimentos crudos sin lavar o mal lavados, estos pueden estar contaminados con heces de perros infectados con los gusanos. También las moscas que se posaron sobre las heces de perros infectados pueden dejar huevos del gusano sobre los alimentos. Las manos pueden también contaminarse con los huevos del gusano al acariciar o jugar con los perros infectados, porque es posible que en su pelo, en su lengua y hocico, hayan huevos del gusano porque se lamen el ano. Las manos sucias también pueden estar contaminadas con huevos del parásito cuando se toca o maneja tierra. De esta forma, los huevos del gusano pueden ingresar al organismo sin que nadie se dé cuenta.
al tomar agua contaminada, al comer vegetales crudos contaminados o al comer con las manos sucias. Hay más peligro si las uñas están largas y sucias. Los huevos del gusano que ingresaron provocarán la formación de quistes en el hígado, los pulmones y otras vísceras de las personas que se infectaron. Al principio no les provoca nada, pero después de un tiempo pueden enfermar gravemente o hasta morir. ¿Qué les provoca a las personas este parásito? Muchas personas infectadas no tienen ninguna molestia al principio porque los quistes tardan en crecer, pero después este crecimiento provocará problemas respiratorios cuando estén en el pulmón. Cuando los parásitos están en el hígado, se puede notar como un tumor en esa parte de la barriga y hay dolor. Estos quistes a veces crecen en otras partes del cuerpo, inclusive dentro de la cabeza, y esto es muy grave. Los quistes se pueden reventar dentro del cuerpo y esta complicación casi siempre causa la muerte. Esta es una enfermedad que al principio es muy silenciosa, que daña lentamente y que te puede llevar a la muerte. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico al principio mediante exámenes de sangre. Cuando los quistes son pequeños se puede hacer tratamiento tomando tabletas, pero cuando los quistes son grandes, el único tratamiento posible es quirúrgico, es decir, operando al paciente. En estos casos, hasta la operación es peligrosa, por el riesgo de que los quistes o globos revienten. ¿Cómo se puede luchar contra esta enfermedad? No alimentes a los perros con vísceras crudas. No les des hígado, corazón, pulmones y bofe que tengan quistes hidratídicos. Ni las botes en el campo porque los perros igual las comerán. Esta es la principal forma para evitar que los perros se infecten. Si no puedes quemar o enterrar estas vísceras, por lo menos revienta los quistes. Echa todo su contenido a la tierra y haz cocer las vísceras para alimentar a los perros. Lávate siempre las manos antes de consumir alimentos, después de haber tenido contacto con el suelo y después de acariciar o jugar con perros. Evita hacer lamido en la boca con un perro, no los beses nunca. Lava siempre las frutas y verduras que consumes crudas antes de comerlas. Cubre los alimentos para que las moscas no se posen sobre ellos. Hierve siempre el agua antes de tomarla. Si realizamos todo esto, disminuiremos la enfermedad en el ganado y evitaremos la hidatidosis en nuestras familias. Esta enfermedad también es peligrosa para el ganado. En muchos lugares afecta con mucha frecuencia a los animales. El ganado enfermo por este parásito produce menos carne, menos leche, menos lana. Las vísceras no se pueden vender o consumir, sobre todo el hígado. Y eso provoca pérdidas económicas para los habitantes de las zonas donde se transmite, como ocurre en el altiplano del departamento de La Paz y en muchos otros lugares de varios países del mundo. Cuida a tu perro, que es tu mejor amigo. No lo alimentes con vísceras crudas. Y si encuentras vísceras con quistes, no las botes, porque se las comerán otros perros. Lo mejor será quemarlas o enterrarlas. Así evitarás que se enfermen con estos gusanos. Demuéstrale así que quieres a tu perro y que quieres a los perros. Y si puedes, llévalo al veterinario para que le hagan botar sus gusanos. Cuida a tu perro, que es tu mejor amigo. Y cuídate tú, porque si te enfermas, puedes morir. Por eso, lávate las manos antes de preparar alimentos y antes de comer. Lávate las manos después de jugar con los perros o acariciarlos. Lava muy bien las verduras y frutas que comerás crudas. Nunca bebas agua de acequia, de pozo o de río sin hervir, ni siquiera agua de pila o grifo. Y sobre todo, córtate las uñas y lávate las manos. Muchas enfermedades como esta se transmiten más fácilmente cuando tienes las uñas largas y las manos sucias.
Bien. Eddie, el video fue totalmente explícito y creo que lo único que se debe enfatizar es que indudablemente el mejor amigo del hombre, el perro, termina siendo el más importante transmisor de esta parasitosis a los seres humanos. No solo ello, el medio ambiente, estas heces que están contaminadas, que caen al suelo y que por efecto del viento pueden levantar también a estos parásitos junto con la tierra, pueden contaminar los alimentos y podemos ingerirlos. Quisiera que tú como autoridad les recomiendes especialmente a los niños y a los adultos que puede haber un gran cariño por nuestros animales, pero no podemos tener ese grado de confianza, menos de aproximación como se ven en ciertas películas y en ciertos videos donde prácticamente los niñitos están besando a los perros. Es más, basta que un perro salga a la calle, es susceptible de poder contaminarse. Por favor, Eddie, unas palabras al respecto. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, una de las cuestiones, siempre los humanos tendemos a echar la culpa a alguien de nuestros problemas. Y sin embargo, si nos damos cuenta, la razón por la que existan perros infectados la tiene prácticamente el propio humano, por varias razones. Primero, porque es el que tira las vísceras o se las da. Nosotros hemos hecho varios estudios en el campo, inclusive en algún matadero, hemos visto cómo que las vísceras que estaban ahí con quistes, las tiraban ahí un poco más allá del matadero, y claro, y los perros igual iban a comer. Entonces, ¿qué pasa? Es responsabilidad del humano. Nosotros somos los que estamos parasitando a los perros, porque los estamos parasitando porque les damos estas vísceras. De hecho, los perros, normalmente los perros domésticos no cazan animales que puedan estar parasitados, y además hay que tomar en cuenta que es el ganado. Pensaremos en las vacas, en las ovejas, en las llamas, en los chanchos. Entonces, difícilmente un perro va a matar a estos animales. Pero una de las cosas importantes, ¿y por qué el humano tiene la culpa? Porque debemos tomar en cuenta los perros que se llaman ferales. ¿Cuáles son los perros ferales? Son aquellos perros que han sido abandonados y que forman jaurías, se han asilvestrado, o sea, están viviendo en el campo. Y justamente en los días precedentes, estaremos hablando de 1 a 2 semanas como máximo, en las noticias nos enteramos de que los campesinos sufrieron la muerte de llamas y ovejas a consecuencia de estos perros. Salvajes. Entonces, por ejemplo, estos perros son importantes, en el sentido, son importantes transmisores porque no hay quien los controle, y no solamente están asociados con el quiste datídico, sino también con la rabia. Entonces, exacto. ¿Por qué digo que el hombre es el responsable? Porque lamentablemente, cuando se plantea que esta población de perros pueda ser controlada, o la superpoblación de perros, por ejemplo, en el Alto, si tenga que ser controlada, existen los animalistas que dicen que no es una medida adecuada. Pues hay que pensar en el bienestar conjunto, más que, digamos, en los aspectos afectivos. Ahora, nunca besar al perro. Y sí, obviamente uno puede acariciar al perro, pero lo importante es lavarse las manos. Y otra de las cosas fundamentales que se está haciendo en otros países, pero no en el nuestro, es el tratamiento de los perros. Es importante, a los perros hay que hacerles tratamiento porque es una de las mejores alternativas para eliminar la transmisión. Muchas gracias, Eddie. Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Es más, le pedimos al profesor Martínez que nos ilustre con un caso en particular en esta sesión. Sin embargo, ello haremos después de retornar de este pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU.
Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, hemos de seguir conversando con el profesor Eddie Martínez sobre el quiste hidatídico. Él nos ha explicado e ilustró, además con un muy lindo video, más o menos cómo es el ciclo del parásito y la forma como uno adquiere la enfermedad. Eddie, quiero pedirte, por favor, que nos puedas ilustrar con imágenes de la magnitud que puede significar este problema en los seres humanos. A lo mejor las imágenes hablan mucho más de lo que uno pueda con las palabras decir. Lo señalaste perfectamente y coincidimos. Puede afectar el hígado, puede afectar los pulmones, el cerebro, puede ubicarse en muchos lugares, pero muy rara vez personalmente vi que se ubicara, por ejemplo, en la cavidad abdominal. Y creo que es algo que no es común. Te pediría por ello mismo que nos puedas ilustrar con un caso clínico. Sí, para empezar, esto se trata de un caso muy importante antes de iniciar el video, que se presentó el año 2012 y lo conocimos porque fue noticia mundial. Lo conocimos a través de un medio extranjero y luego sí pudimos llegar al caso. Entonces, ¿por qué? Porque se trataba de un embarazo más un quiste hidatídico gigante. Ustedes van a ver el tamaño. Y el riesgo de muerte tanto de la madre como del producto era extraordinariamente grande. Felizmente todo salió bien y por eso que nosotros hemos hecho un video que lo vamos a difundir en todas las facultades de medicina del mundo o en todas las que podamos, ¿no? Entonces ahora les vamos a mostrar y ustedes viendo se van a dar cuenta de algo que puede ser muy grave. Felizmente salió bien, ¿no? Entonces ahora voy a compartir el video correspondiente. ¿Se ve, verdad? Del abdomen. En todo lugar donde ponía ese de la ecografía, entonces salían unas bolitas. Tuvieron que operarle a la señora. Primero es una cesárea.
llegó de una paciente embarazada con embarazo de término. En este embarazo tiene una enfermedad poliquistosis hidratídica peritoneal. La cesárea ha sido sin inconvenientes, se ha sacado por el sexo femenino con buen peso, me parece que con buen Asgard, solo que ahora hay que observar lo que va a ocurrir con la extracción de los quistes hidratídicos. Todavía el procedimiento quirúrgico no ha terminado, continuamos con el procedimiento quirúrgico de la extracción de los quistes hidratídicos peritoneal, y eso conlleva también un gran riesgo de la madre. En realidad es el principal riesgo de la madre. Bien, a propósito de esto, ustedes pueden ver que este problema podía haber sido muy grave. Si se rompía el quiste, definitivamente moría la madre y probablemente también moría esta pequeña que el año 2014 cumplió 2 años.
Es una suerte de que esto haya evolucionado bien. Hay que tomar en cuenta que un recién nacido, estamos hablando de más o menos 3 kilos de peso. El parásito pesaba 10 kilos. Era como tener 3 niños y más todavía en el abdomen. Y entonces este es uno de los casos extraordinarios. Lo compartimos porque felizmente salió bien, pero sin embargo hay que tener en cuenta que muchas personas han fallecido a consecuencia de aquello. Entonces, de hecho, bueno, Eddie, de hecho, cuando se rompen los quistes, generan reacciones anafilácticas muy severas que son capaces de provocar la muerte de las personas. Al margen de que si esto no ocurre, porque el quiste es pequeño, se van a implantar otros quistes en otros lugares. Creo que hay que destacar, Eddie, que en verdad es un caso extraordinario. Es extraordinario, por eso confesaba honestamente que antes yo no había visto un caso igual. Sí, de otro tipo de ubicaciones y tamaños, de número a veces inusitado, pero este fue un quiste gigante y yo creo que la pericia básicamente fue obtenerlo íntegro y extraerlo de la misma manera. Distinguidos amigos, hemos de seguir hablando del tema con el profesor Martínez, pero ahora permítanme un pequeño corte y al retorno continuaremos hablando de la hidatidosis en Bolivia. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, creo que el video fue extraordinario porque, reitero, se rompía el quiste, cualquier quiste, más aún este tan grande, y se producía un shock anafiláctico que nosotros llamamos y prácticamente concluía con la vida de la señora. Este caso tiene sus pormenores. Algún día le vamos a pedir al doctor Eddie Martínez que podamos a lo mejor profundizar. Pero volvamos a lo nuestro. Eddie, tú eres el responsable de la unidad de investigación en parasitología, en medicina tropical, en medio ambiente, en el Instituto precisamente de Desarrollo y Salud de la facultad. Quisiera que tuvieras a bien socializarnos algunos estudios e investigaciones que al respecto y en otras áreas se están realizando este momento en el instituto. Por favor. Ya, bien, miren, esa es una publicación que ustedes ven, es de Costa Rica, pero realmente esa publicación ya es sobre este caso. Ha salido en muchos países del mundo, en diferentes idiomas. ¿Por qué? Por lo que era extraordinario. Ahora, una de las cosas que hay que mencionar es que lamentablemente hay personas que fallecen y ni siquiera tienen la oportunidad de ir al hospital porque ni siquiera sabían que tenía un quiste tan grande que se mantiene silencioso con el tiempo
va aumentando de tamaño, aumenta poco a poco, pero lo curioso es que se dice que estos quistes crecen hasta un máximo de 1 centímetro por año. Sin embargo, en los últimos años hemos ido detectando, por ejemplo, una frecuencia muy alta en los hospitales donde se atienden niños, en el Hospital del Niño y en el materno infantil, etcétera, donde niños pequeños, digamos de 8 años, tienen quistes muy grandes y uno dice, ¿pero qué está pasando? La otra situación, en niños que nunca han salido de la zona urbana y están parasitados, entonces sus perros estarán parasitados, probablemente sí, o puede ser que las verduras que vienen del campo están contaminadas con huevos, y esto es muy importante para tener en cuenta. Y de hecho, además, otra de las cosas que debemos mencionar es que antes, en general, los casos se trataban mediante cirugía. Posteriormente se planteó que podían recibir tratamiento. El tratamiento es con el albendazol, un medicamento que está disponible en todas partes, y resulta que se indicaba que hagan tratamiento cuando el quiste es hasta de 2 centímetros y lo demás quirúrgico. Sin embargo, como parte de nuestro equipo está el doctor Villena, que trabaja en Tupiza, y él tiene experiencia de hacer tratamientos de quistes grandes de más de 10 centímetros con resultados extraordinarios. Entonces, nos estamos planteando un ensayo clínico, es decir, hacer los estudios correspondientes para ver si es que quistes grandes pueden ser tratados sin cirugía. Y ese es uno de los datos importantes. Ahora, esta es una publicación. Miren, esta publicación ha salido en junio del 2021, de este año. Es nuestra última publicación sobre hidatidosis en Bolivia. Y de hecho, varios de ahí somos docentes de la Facultad de Medicina. Y lo importante es que está en una de las revistas más importantes sobre enfermedades infecciosas tropicales. ¿Y por qué es importante esto? Porque hemos tratado de recopilar toda la historia de los casos reportados en la literatura, en tesis, en periódicos, etc. Y definitivamente esto es muy importante por estos resultados. Es la primera vez, antes se decía que hay hidatidosis en Bolivia, pero nunca se sabía cuántos realmente. Ahora sí ya lo podemos decir. Por ejemplo, podemos decir que hay casos humanos en 7 departamentos. En los únicos donde no se han reportado casos humanos, ni actualmente ni en el pasado, son Beni y Pando. Hay casos en ganado en 8 departamentos. En el único departamento donde no se ha reportado casos ni en humanos ni en animales es Pando, probablemente porque se ha estudiado poco. Ahora, sabemos que no es posible que hayan quistes hidatídicos si no existen perros infectados. Entonces, se ha estudiado en Santa Cruz, no se ha encontrado ni un perro infectado, pero los únicos lugares donde se ha estudiado la presencia de la infección en perros son Potosí y sobre todo Tupiza en Potosí y La Paz, sobre todo el altiplano. Y entonces podemos ver, ahí el mapa nos está mostrando de que la mayor cantidad de casos son de La Paz. Eso es muy importante y aquí ustedes pueden observar, ¿sí?, de casos reportados. Sin embargo, hay infección en el ganado vacuno, es decir, en las vacas, en las ovejas, en los cerdos y en los perros. Después en Cochabamba hay casos en humanos y en el ganado vacuno, en las vacas. En Oruro, en los humanos y las llamas. Pero ¿qué es lo importante? Imagínense en llamas, ¿sí? 1 de cada 5 llamas estaría parasitada y eso es muy importante. Entonces, obviamente, deben haber muchos perros parasitados. ¿Qué pasa en Potosí? En Potosí se ha encontrado en humanos, en vacas, en chanchos y en perros. Pero ojo, la frecuencia de perros parasitados es muy alta. Más o menos es 1 de cada 5 perros. Entonces, este es un lugar que definitivamente, los 2 lugares donde hay más quistes hidatídicos reportados y además donde se ha estudiado más y se encuentra que existe la transmisión entre humanos, el ganado y los perros, que son los hospedadores de los parásitos adultos, básicamente en La Paz y Potosí. Sin embargo, hay casos de humanos y ganado también en Chuquisaca y Tarija, y en Santa Cruz, donde además se han encontrado perros. Entonces esto es muy importante, nos está mostrando, por primera vez podemos decir ya con datos,
que el problema de la hidatidosis, porque hemos trabajado con un equipo de la Universidad de Zurich, ellos son especialistas en hidatidosis, y definitivamente nuestro país es altamente endémico. No es que hay casos nada más, sino que es altamente endémico, y eso es muy importante. Entonces, esta es la historia de la hidatidosis, pero ojo, hemos ido más allá. El año 2020, en una de las mejores revistas de parasitología del mundo, hemos publicado nuestros resultados, pero ya no solamente revisando cuántos casos se han presentado en el tiempo, sino que se han buscado los quistes hidatídicos en los animales, algunos quistes hidatídicos de personas que habían sido operadas, y también hemos buscado en perros, en las heces de los perros, los huevos de los parásitos. Y por primera vez en la historia, ¿sí?, se tiene un mapeo más o menos de los lugares, porque hemos tenido, la mayoría de las muestras son de La Paz, donde podemos decir que no solamente está presente Echinococcus granulosus como tal, porque Echinococcus granulosus todos los parásitos se parecen, pero son genéticamente diferentes, y algunos infectan más a los humanos, otros más a las vacas, otros más a las cabras, otros más a los cerdos, etc. Entonces, hasta antes solamente se habían indicado, casos en humanos donde se ha identificado genéticamente a los parásitos. Un caso en Argentina de un boliviano que se fue a la Argentina, no sabemos si se infectó en Bolivia o en la Argentina, y después de una niña que vivía en el altiplano de La Paz y se fue a vivir a Brasil, y cuando le operaron allá para sacar un quiste, entonces esas son los únicos dos casos donde se identificaron las especies. Sin embargo, ahora podemos decir por primera vez de que en Bolivia tenemos Echinococcus granulosus sensu estricto. ¿Qué quiere decir? Que es el principal Echinococcus granulosus, pero por primera vez se encuentra otra especie de Echinococcus, que es Echinococcus torlepi, que básicamente infecta al ganado, pero puede infectar al humano también, ¿sí? Y se ha encontrado en el ganado y en perros en La Paz. También se ha encontrado Echinococcus torlepi en Cochabamba. Y respecto a casos humanos, en Oruro y en Potosí se ha identificado Echinococcus granulosus también. Se ha encontrado Echinococcus granulosus en vacas de Beni, y Echinococcus intermedius es otra especie o una variante de Echinococcus granulosus en Santa Cruz, en cerdos. Y de hecho aquí en este estudio somos 4 docentes de la cátedra de parasitología con algunos otros colaboradores, unos de la Universidad de Zurich y otros de diferentes lugares de Bolivia. Entonces vean, la información que se tiene es completamente novedosa, es completamente primicial, y eso nos obliga a que debamos estudiar más, porque es la primera vez que se hace un estudio con estas características, y definitivamente es un aporte muy importante. Y por primera vez estaremos, cuando se hable de hidatidosis, con información fidedigna respecto a lo que está ocurriendo en América. Ahora, una de las cosas importantes, ¿sí? Perú, Argentina, Chile y Uruguay conforman lo que es una iniciativa para el control de la hidatidosis, pero nuestro país no forma parte de aquello. Entonces, nuestro siguiente objetivo es formar parte de esa iniciativa para empezar a trabajar con el control. Esta información es definitivamente útil para todos, es decir, para el Ministerio de Salud, para que se interese al respecto y se tomen medidas apuntando primero a conocer más, y después basado en el conocimiento hay que apuntar al control y a la prevención. Y obviamente también es de interés de los médicos, porque sabemos que pueden hacerse tratamientos con medicamentos nada más, y en el caso, y este es un llamado a todos los médicos, en el caso de que operen quistes hidatídicos, pues avísenos, nosotros les vamos a dar los resultados de manera gratuita, pero para nosotros es importante tener las muestras, porque lo más difícil de conseguir definitivamente son parásitos de humanos. Entonces, por ejemplo, aquí es importante en
En este trabajo, por ejemplo, tenemos como coautor al doctor Abel Peñilillo, que es un cirujano de tórax muy reconocido, por cierto, ¿no? Entonces, es con él que hemos tenido algunas muestras. Entonces, esta es la información más novedosa, más fidedigna, y no es información preliminar porque de todas formas ya está dando una suerte de novedades importantes y además el conocimiento de prácticamente todo lo que se ha podido publicar respecto a la hidatidosis en Bolivia. Antes se publicaba solamente cuántos casos, más en mujeres, más en varones y edades, y listo, y de pronto a veces localización, pero nada más. Ahora estamos haciendo estudios en los hospitales para ver cuántos casos y qué características tenían, cómo se ha hecho el diagnóstico, cómo se ha resuelto, etc. Estamos trabajando muchísimo al respecto y bueno, y vamos a compartir la información cuando la tengamos. En primer lugar, Eddie, quiero agradecerte porque indudablemente esta es una información muy valiosa, que la compartes no solamente con el cuerpo médico, sino fundamentalmente con la población. Me permite señalar algunos aspectos antes de concluir esta nuestra conversación. No hay duda, distinguidos amigos, que la proliferación de canes, quienes son prácticamente los que son reservorios del parásito, se ha extendido a lo largo y ancho por lo menos de nuestro departamento y de nuestra ciudad. Es absolutamente irracional que haya gente que supuestamente proteja a esta población canina, que se está salvajizando, que es incontrolable, que se está reproduciendo y que está infectada, porque parece que les interesa que no se haga nada contra estos animales, pero no les interesa que estos provoquen enfermedad en los seres humanos. Primer tema. Segundo tema, lo dijo muy bien el doctor Eddie Martínez. Solo en Bolivia se dan casos de rabia humana transmitida por animales domésticos aparentemente, o por lo menos que viven en ese contexto, en ese marco en las ciudades. Los perros, los gatos nos están transmitiendo la enfermedad. ¿Y de dónde obtienen estos la enfermedad? De estos infectados que están pululando las calles. Creo que debemos volver a repensar este tema. Y tercero, los niños son presa fácil de la parasitosis. Y lo ha dicho el doctor Martínez y me permito reiterar, no solamente son las heces de los perros que están contaminadas y que se diseminan, el pelo de los animales también puede estar contaminado. Las frutas y las verduras que se contaminan con los parásitos pueden también enfermarnos. Y coincido, ¿quiénes somos culpables de que esto ocurra inicialmente? Los humanos. ¿Por qué? Las vísceras de los animales faenados que están con quistes, se los damos de comer a los animales y el resto ya lo comprende. Eddie, en nombre del programa y en nombre personal mío, deseamos agradecerte por que has tenido la amabilidad de atender nuestra solicitud y compartir tus investigaciones. Queremos a tiempo de despedirnos, comprometerte para que en una siguiente vez podamos hablar de otro tema tan importante como este. Tu despedida, por favor. Bueno, muy agradecido, ¿no? El agradecido soy yo porque, de hecho, disfruto de poder compartir lo que hacemos, ¿no? Es otra cosa leer y compartir. En este caso, compartimos, digamos, nuestras experiencias, el trabajo que es pesado porque hay que estar en el campo y demás. No todos nos entienden, que no todos nos apoyan. Sin embargo, lo importante, ¿sí? Y el mensaje. Ojo. Debemos ser responsables con los respecto a la crianza de perros. No los abandonemos. Y si acaso no los vamos a cuidar bien, no tengamos perros. Y aquellos que están abandonados, pues hay que hacer esfuerzos para disminuir la población de perros que no están siendo atendidos, que están siendo abandonados y que están constituyendo los perros denominados ferales, los perros asilvestrados. Es muy importante, coincidiendo con lo que se había dicho, porque no solamente es el problema de la hidatidosis, sino de la rabia, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eddie, a ti en todo caso.
Amigos, esto fue todo por hoy. Reiteramos nuestro agradecimiento a la lealtad de ustedes. Sabemos que estamos trabajando para ustedes y definitivamente la información que emerge es verídica porque proviene de profesionales responsables con alta formación y ética. Que tengan un lindo fin de semana. No olviden vacunarse los que faltan. Disfruten de la familia y que Dios los bendiga. Muy buenos días.